Buenos días a todos, muchísimas gracias por haberse sumado a una clase más de física, física clásica y física moderna. Vamos a tratar de hacer una revisión de lo que hemos estado viendo hasta ahora, que tiene que ver con la ecuación de una onda. Vimos que esta se puede propagar a través de una emisión lumínica, también las emisiones sonoras que transmiten energía, tanto las lumínicas como las sonoras transmiten energía. Hemos hecho algunos cálculos eh, para más o menos ubicarnos, por qué hablamos de la ecuación de una onda, cómo ésta se la puede representar a través de una función matemática. Pero tal vez lo que nos quedaría por ver, que es lo más, creo que lo más interesante, es, bien, ¿esto para qué nos sirve? ¿Cómo se aplica esto? O cómo la ciencia, la tecnología utiliza esto, este avance de la ciencia, para podernos dar algún tipo de aumento en nuestra calidad de vida. Evidentemente, las posibilidades son múltiples y cada vez más valiosas. Yo estaba comentándole a Lara hace un ratito si había podido ver o si había escuchado algo respecto de la posibilidad de que los aviones futuros lleguen a una velocidad de 17 Mach. Imaginémonos que no tengo bien presente en este momento cuál es la máxima velocidad que un avión puede alcanzar, pero creo que no debe superar los 6 Mach. Imaginémonos lo que deben ser 17 Mach, con lo que esto significa, ¿no es cierto? Obviamente queda claro que la primera utilización es desde el punto de vista militar. Después vendrán todas las otras utilizaciones posibles. Pero esto significa que se ha creado, desde el punto de vista teórico, las condiciones están dadas para poder armar un motor que despliegue esta velocidad, con una potencia tal que despliegue esta velocidad. Donde particularmente, por lo poquito que yo pude ver, se aprovechan determinadas ondas que se producen en la explosión interna. Y esto traerá también aparejado la posibilidad de que se utilice menor cantidad de combustible, sumado a que el quemado de ese combustible va a ser completo, integral, con menor posibilidades de contaminación, que es lo que más nos preocupa para la época que nosotros estamos viviendo, ¿no es cierto? No nos olvidemos, no dejemos de lado de que estamos frente a un cambio climático. Esto es inexorable. Desgraciadamente, la pandemia tal vez ha ocultado otras situaciones, pero el cambio climático siempre está allí detrás esperándonos y por un esfuerzo global. Así que, bueno, por allí bienvenido sea este tipo de notificaciones. Eh, las ondas se las utilizan y a lo mejor nosotros por allí no nos damos cuenta, pero se las utiliza en el campo de las comunicaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos de que hay muchos satélites artificiales, o sea, los satélites cumplen, los satélites artificiales que los distintos estados envían a circundar nuestra atmósfera, realmente presentan mucha utilidad desde distintos puntos de vista. Creo que en Sudamérica quien más ha evolucionado en este sentido es Perú. Nosotros veníamos con un estadio increciendo, ¿no? Bastante interesante, eh, pero bueno, hoy nos hemos quedado allí a mitad de camino. Se los suele utilizar tanto en las comunicaciones como elementos para poder anticiparnos a las condiciones climatológicas. Por ejemplo,
Hay zonas donde los cultivos son muy intensos y es importante saber cómo serán las condiciones climatológicas, saber si nos podemos anticipar o no. Por ejemplo, en Mendoza, si mal no recuerdo, ellos están muy al tanto de las condiciones del clima porque particularmente para que no se produzcan, por ejemplo, lluvias torrenciales ni caídas de piedras de hielo, ¿no? Me refiero. En este caso pueden llegar a bombardear las nubes que presentan estas características o la potencialidad de caer bajo la forma, en lugar de lluvia, va a caer bajo la forma de granizo. Creo que hacen sembradíos de nubes de yoduro de plata, me parece, de plata o de potasio, no recuerdo bien, pero crean la posibilidad de disolver ese granizo y que finalmente no caiga como tal y pueda precipitarse como una lluvia. Es decir, que esto obviamente que es importante para la agricultura. También, obviamente, en la navegación se lo utiliza muchísimo como elemento de observación, como posibilidades militares. Por ejemplo, sin ir más lejos, nuestro país cuando entra en guerra con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, no se olviden ustedes que los ingleses sabían todas las posiciones de nuestras fuerzas gracias a sus satélites, ¿no? Y nosotros nos teníamos que arreglar como podíamos. Entonces, sí, brinda una gran potencialidad. Si es importante o no tener satélites propios de cada estado, bueno, yo creo que esta pregunta es más que redundante, ¿no? También en la transmisión de la TV se transmiten ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia. Nosotros vimos el caso, yo les di el ejemplo de una onda de una radio, una FM, donde nosotros calculamos la longitud de onda, ¿lo recuerdan? Bueno, lo mismo pasa con las emisiones de una TV. Y con respecto a la satelital, la que nosotros utilizamos en forma hogareña, eh, ellos operan con bandas muy similares a las de las microondas. No microondas el aparato, sino microondas, que están en el orden de los 1000 MHz van de los 1000 hasta los 100.000 MHz. Ya vamos a ver a partir de un pequeño gráfico cómo estas frecuencias, cuáles son las frecuencias que nosotros podemos, que son audibles para nosotros, para los seres humanos. También en el campo de la telefonía celular son muy importantes las ondas, cómo se emiten, con qué potencia se emiten. Y acá nos damos cuenta que para que haya buena transmisión de la comunicación se necesitan varias antenas, articular con varias antenas. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que mínimamente hacen triangulaciones entre tres antenas para saber si determinadas ondas se están abriendo, o sea, el canal de comunicación que se abre. En realidad, desde el punto de vista técnico, y esto es importantísimo, y es una lástima que la ciencia jurídica, que la justicia no aproveche estas posibilidades. Desde el punto de vista técnico, ingenieril, nosotros sabemos que es factible que ya absolutamente todos aquellos que tenemos y que manejamos un celular, automáticamente saben si el lugar donde estamos, si nos encontramos detenidos, trabajando, absolutamente todas nuestras posiciones. Si lo activamos, hacia dónde activamos
esa señal, porque no es que hay una sola antena, hay varias antenas y triangulan entre sí esa información. Eh, yo recuerdo un caso, no me acuerdo ahora el nombre, de este chico que había desaparecido en el sur, no me acuerdo el nombre, y que la justicia particularmente se negó no permitieron que los profesionales brinden esta información de poder abrir estas bases transmisoras y detectar si había salido una señal de ese celular, hacia dónde había salido o dónde se podía llegar a encontrar, o mínimamente cuál fue el último punto en el cual ese celular pudo emitir una onda o una señal. Esto no es ciencia ficción, esto ya es una realidad, que no se lo puede utilizar en múltiples casos como los que vemos casi permanentemente, desde mi punto de vista, es inaudito. Tendría que estar ya aceptado, porque realmente no hay posibilidades de errarlo. El celular se abrió, tales antenas recibieron esta información y esa información fue y hacia dónde fue. Bueno, o sea que fíjense en ustedes qué importante que son las señales, ¿no es cierto? Las ondas que se están emitiendo. Las ondas sonoras. Antes de llegar a las ondas sonoras, quería ver un caso de cómo se produce el eco. Antes de llegar a eso, me gustaría repasar el caso de cómo la medicina también utiliza estas ondas. Uno de los casos más palpables es cuando se utiliza el ultrasonido. Ultrasonido. Que son frecuencias que están por arriba de los 20.000 hercios. Y bueno, ¿en qué consiste el ultrasonido? Fíjense ustedes que está muy utilizado, por ejemplo, cuando se detecta un embarazo, se puede saber la fecha de ese embarazo con mucha exactitud. Hoy tenemos equipos de 3D que son de alta definición. O sea, cómo la tecnología aprovecha todos estos avances científicos para que redunden en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Lo que se hace en el caso de la emisión de una onda sonora, como es el aprovechamiento de los equipos ultrasónicos, lo que se hace es emitir una señal. Y esa señal obviamente tiene que chocar con un cuerpo que le resulte, que permita reflejar a la onda sonora. Más allá de que nosotros ya sabemos que depende de cómo sea el objeto o el cuerpo contra el cual está chocando esa onda, que parte de la misma se absorba y otra parte sea reflejada. Bueno, este es el principio básico. Los ultrasonidos lo que hacen es, tienen un elemento eléctrico que emite una onda es una señal sonora, esa señal sonora al chocar con determinados elementos de nuestro organismo, obviamente el ultrasonido no se puede aplicar en todo el cuerpo humano, sino que es en zonas donde la contextura de nuestro organismo lo permita. Caso contrario, a ver, si imagínense que quieran determinar una fractura. Bueno, para eso sacamos una placa de rayos X. También es una emisión de energía electromagnética muy intensa. Los rayos X es una emisión mucho más invasiva que un ultrasonido. Ojalá tuviésemos equipos ultrasónicos que pudiesen escanear todo nuestro cuerpo y darnos realmente la situación real de lo que
está aconteciendo en nuestro interior. No es, desgraciadamente no es así. Entonces se lo utilizan determinadas zonas de nuestro cuerpo que así permiten que pase esa onda o ese ultrasonido. Con respecto a los rayos X ya es más invasivo. Acá desde el punto de vista genérico se comenta, la bibliografía sí lo establece, de que es una emisión de electrones. No estoy tan de acuerdo con esa definición porque lo primero que nosotros tenemos que pensar es que si hubiese una emisión de electrones, hay algo que se está alterando, hay una reacción química. Cuando hay una emisión de electrones, en una reacción química se produce la alteración de los elementos originales. Se utiliza como filamento en los rayos X el tungsteno. Es un elemento metálico especial para este fin. Y el tungsteno no está cambiando, no se está produciendo una reacción química allí. Entonces, bueno, tengamos en cuenta, miremoslo con esa óptica, con ese criterio, porque si realmente hubiese un desprendimiento de electrones, habría una reacción química de manera inexorable. Y nosotros sabemos que estamos en una dimensión espacio-tiempo donde absolutamente todos los materiales que nos rodean se encuentran en un estado de equilibrio. Equilibrio eléctrico, es decir, la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Y nosotros ya sabemos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en físico-química o que ya traemos como conocimientos sabidos, es que los electrones son cargas negativas. Si yo estoy desprendiendo una carga negativa de un elemento químico, como puede ser el tungsteno, a partir de un bombardeo, evidentemente estoy produciendo un desequilibrio en ese elemento metálico y ese desequilibrio se traduce en una reacción química. Eso es lo que estaría ocurriendo. Por eso digo que la situación sería otra. Pero bueno, la bibliografía esto lo acepta como algo que realmente se produce así. Yo lo pongo un poco bajo la óptica de la crítica. Entonces, otro temita que quería comentarles es por qué nosotros escuchamos un sonido. Nosotros lo escuchamos gracias a lo que se llama decibelímetro. Dios mediante, cuando volvamos a las clases presenciales, supongo que en algún momento tendremos que volver, yo tengo un decibelímetro como para poder mostrarles a ustedes. El decibelímetro en realidad es un aparato que detecta las presiones sonoras, las presiones que nuestra voz está provocando en el medio ambiente. Y es importantísimo, es una escala logarítmica y es muy importante el poder saber determinados límites porque cuando estamos en una situación que la presión sonora supera los 85 decibeles, creo que se establece como norma el límite de 90 decibeles, pero ya por encima de los 85 decibeles, nuestro oído estaría en situaciones de críticas. Se podrían producir algún tipo de alteraciones y que ya no son reversibles, desgraciadamente. Lesiones que no vuelven para atrás. Por eso es tan importante cuando uno está en un lugar cerrado y con la música muy, muy alta, poder tener un control, ¿no?, sobre esa presión sonora. Si la presión sonora llegase a ser superior a los 85 decibeles, seguramente estamos en una situación delicada. Puede no ocurrirnos nada, pero puede que haya otra persona, otro compañero, otro familiar, otro amigo, que sí le ocurra algún tipo de lesión auditiva y que es irreversible. Esto tenemos que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. Entonces, si la promesa es que si volvemos a la presencialidad con este aparatito decibelímetro se llama, poder chequear. Nosotros desde el punto de vista práctico, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos
frente a una muy alta intensidad sonora. Sí, estando a una distancia de 1 metro con un compañero, con un amigo, y estamos hablando y no nos escuchamos, ya ese es el punto de alarma. Ese sería un punto de alarma. Otra cosita que quiero aprovechar el tiempo para comentarles es con respecto al eco, cómo se produce un eco. El eco se produce porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos a determinados lugares, la onda sonora se refleja directamente, o sea, parte de esa onda puede ser absorbida, pero otra parte se va a reflejar hacia nosotros. Entonces, nosotros luego de una determinada fracción de tiempo, que puede ser, por ejemplo, yo tengo acá un pequeño ejercicio que no creo que hagamos tiempo a hacerlo, de 0,1 segundos, 0,1 segundos, nosotros escuchamos esa vuelta, digamos, que nos está dando una pared, esa pared. Y con la cual llega hasta nuestros oídos. Ese realmente es el eco. Podría suceder, obviamente que se tiene que dar una condición muy particular. La pared tendrá que ser tal que permita que la onda que estamos emitiendo se refleje casi en su totalidad. Esa es una condición indispensable. Esto también nos abre las puertas para que nosotros pensemos que si estamos en un lugar, por ejemplo, imagínense en un estudio, vamos a suponer que estamos en un estudio de música o que queremos hacer un muy buen estudio y que la sonoridad no sea alterada, porque si estamos en una zona o en un espacio cerrado, confinado, donde la pared es una pared que realmente permite que se refleje toda la onda, y queremos escuchar buena música, ¿ustedes creen que la podríamos apreciar la música? ¿Cómo lo ven? Se refleja toda la onda. ¿Podríamos escuchar con la tranquilidad que nosotros estamos buscando? Supongo que no. Supongo que Sería no, como claro. medio saturador, ¿o no? Exacto, exacto. Porque se van a producir muchos ecos, se va a producir una interferencia entre las distintas ondas, porque la emisión no es en una dirección. Básica y potencialmente va en una dirección, pero se irradia hacia todos lados, 360 grados, en mayor y en menor medida, en menor intensidad. Entonces, no sería el espacio conveniente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, por eso muchos lugares que quieren tener un ambiente específico para escuchar música, necesitan tener un recubrimiento de las paredes especiales. En principio, si yo no quiero recibir ese eco, tendrá que ser una pared que tenga una superficie que lo permita absorber a ese sonido, porque donde se refleja esa onda, evidentemente va a producir interferencia. Entonces, acá también hay otro estudio, un estudio muy lindo, muy interesante, que tiene que ver con la insonoridad. Y esto es importante porque muchas fábricas ponen esto bajo relieve a los efectos de que los ruidos que producen en el interior de un ambiente de trabajo no puedan perturbar lo que ocurre en el exterior. También estas ondas son importantes y se utilizan mucho en la industria alimenticia. ¿Por qué? Porque si un producto altera sus condiciones microbianas, seguramente va a alterarse la velocidad de transmisión de una onda. Y nosotros ya hemos visto que la onda tendrá siempre la misma frecuencia, pero su velocidad de propagación va a ser distinta. Entonces, si una leche, vamos a suponer, está en un sachet y nosotros le hacemos un estudio de ultrasonido, podemos detectar si hay un crecimiento microbiano y la tenemos que desechar sin necesidad de abrir ese contenido. O sea, fíjense en ustedes la gran cantidad, el abanico de situaciones que se nos abren. Chicos, nos quedan unos segunditos. Les quería agradecer muchísimo, un cariño grandote para todos y nos vemos la clase que viene con otro tema. Vamos a sumar otro tema más.
Gracias a todos, ¿eh? Gracias por haberse sumado. Nos vemos, profe. Chao, Hasta profe. luego. Chao, profe.